corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tu trono es eterno, reinas para siempre, lleno de justicia y amor. El cetro de tu reino es el cetro eterno. Oh Dios, eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Jesús, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Jesús, triunfarás y tu verdad reinará. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Jesús, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Jesús, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Jesús, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Dios les bendiga, mis amados. Qué bueno estar nuevamente delante del Señor en este martes de Escuela de Campeones. Es importante que nosotros tengamos siempre presente que es necesario, es urgente, es
totalmente así de emergencia que nosotros estemos siempre conectados con el Señor y donde haya espacio para poder escudriñar su palabra, para aprender de sus principios, para conocer más a nuestro Dios. Aprovéchelo, no lo desaprovechen. Es fundamental, es vital, diría yo, ¿verdad? Así de que bienvenidos a los que están conectados, gracias a los que van a ver también posteriormente esta reflexión a la que le hemos llamado orar con visión, porque vamos a ver a la luz de la palabra aspectos que debemos de considerar, que el mismo Señor Jesucristo nos enseña, que la palabra escrita nos enseña, las consideraciones que nosotros tenemos que hacer para poder orar, porque es necesario hacerlo a la manera de Dios y no a nuestra manera, porque vamos a errar, vamos a tener dificultades, vamos a tener expectativas falsas y no se van a poder cumplir, porque lo vamos a estar haciendo a nuestra manera. Decía de que la reflexión está nombrada orar con visión, pero vamos a leer la palabra y vamos a estar usando distintos pasajes, pero también distintas versiones de la Biblia para que podamos nosotros tener claridad. He usado algunas veces la Biblia de Dios habla hoy porque ilustra de la mejor manera y describe de la mejor manera lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Pero vamos a leer en esta noche el pasaje que tendremos de base, y es una reunión, una discusión, más bien es una plática entre nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo y su discípulo Pedro, ¿verdad? Está en Lucas 22, capítulo 22, versos 31 y 32. Y le dice el Señor, leemos en la Nueva Versión Internacional: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Vengamos en palabras de oración. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por este momento, por esta bendición de que nos permites estar delante de tu presencia. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por bendecirnos. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible, mi Dios. Gracias porque podemos contar contigo y con tu palabra, con tus consejos, porque lumbrera es a nuestros pies tu palabra, Señor. Gracias por ella, para que nos permita caminar derecho y caminar sin tropiezo, caminar sin extraviarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando nuestros espíritus, nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros corazones a través de esta reflexión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Orar con visión. Pedro, al que también el Señor le llamaba Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fuera trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando te hayas vuelto a mí, detengámonos ahí. Significa que volvernos al Señor es necesario, es decir, que estar conectados a Dios a través de su palabra, estar conectados a nuestro Señor para que podamos nosotros emprender cualquier oración particular, colectiva, en la casa, en la iglesia, en los momentos que sean necesarios, ¿verdad? Entonces hay que volverse al Señor, hay que estar haciendo las cosas de acuerdo al Señor. Y cierra el pasaje, dice: fortalece a tus hermanos. Esta declaración de Jesús a Pedro revela un nivel así enorme de compromiso y discernimiento del Hijo de Dios que demuestra lo profundamente espiritual de su peregrinaje en esta tierra. Cuando estaba en su ministerio, era, es y seguirá siendo tremendamente espiritual. Pero sus palabras contienen al menos 4 importantes principios para nuestras vidas y debemos de detenernos en cada uno de ellos. En primer lugar, vemos que Jesucristo había asumido un intenso compromiso
con sus discípulos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el compromiso que tenemos por quienes estamos orando, por nuestra familia principalmente, por aquellos que no conocen de Cristo? Esto que demuestra, en primer lugar, ese compromiso con sus discípulos, se tradujo en un fuerte deseo de cubrir sus vidas y utilizar todos los recursos a su disposición para producir en ellos el cumplimiento de la voluntad de Dios. Era un hombre que llevaba en su corazón a su equipo, a su gente, por quienes oraba en todo tiempo y en todo lugar. En segundo lugar, vemos que Cristo no oró para que Pedro fuera liberado de la prueba. En nuestra cultura occidental, sin embargo, dedicada así constantemente, incansablemente, en una búsqueda de una vida cómoda y sin sobresalto, sin problemas, y esto sin duda ha afectado nuestra perspectiva de muchas de nuestras oraciones. No son más que se constituyen en pedidos, en pliego de peticiones, como que fuéramos sindicalistas, para que Dios cumpla y acomode las circunstancias que nos puedan estar rodeando a nuestra manera de esperar o a nuestro gusto. Deseamos evitar las complicaciones y las pruebas que son comunes en la mayoría de los seres humanos, pero que no se nos olvide que el Señor nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido el mundo, dice Dios. El Mesías, sin embargo, no oró en esta dirección que muchas veces nosotros oramos. Señor, que no me suceda esto, Señor, dame esto, dame lo otro. No oró en esa dirección, pidió que Pedro pudiera salir ileso de la prueba, aferrado a la fe, y a la fe a la cual es, así nos dice la misma Escritura, que es imposible agradar a Dios. El cuarto principio podemos observar. Cristo se dirigió a Pedro y le recordó el objetivo de su vida, y es el objetivo que nosotros tenemos también como hijos de Dios, como los influencers de la vida cristiana, de la vida de reino, confirmar a sus hermanos. Pero ¿qué pasa cuando pasamos, por ejemplo, por una prueba muy fuerte? Tenemos una tendencia de detenernos, de paralizarnos, porque nos paralizan las pruebas fuertes, y de hundirnos en una cantidad de pensamientos, de especulaciones acerca de eso que nos ha tocado vivir. ¿Y cuál es el resultado? Dejamos de avanzar hacia las metas que Dios ha marcado para su vida y para mi vida. Porque empezamos a preguntarle, Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y por qué está sucediendo esto? Si yo voy a la iglesia, yo leo tu palabra. Cristo le recordó a Pedro que del otro lado de la prueba existía un llamado que debía de ser cumplido. En esta exhortación encontramos no solamente que el maestro le daba una perspectiva correcta de las cosas, sino que también le comunicaba, le decía a Pedro, confío en ti, le daba un voto de confianza, creía que iba a salir bien de la prueba y le animaba a seguir adelante. Pero ahora bien, entendiendo los 4 principios para orar con visión, en este panorama de este diálogo, esta plática con Pedro y nuestro Señor Jesucristo, es necesario también otras consideraciones que la Biblia nos da para la práctica de la oración. Y podemos recordar lo que el Padre Nuestro, que fue dado para la iglesia en respuesta a la petición de los mismos discípulos de Jesús, que les enseñara a orar. En esta magistral oración, ejemplo, que es el Padre Nuestro, vemos las prioridades de la oración, por ejemplo. También podemos detectar, además de las prioridades, un patrón que se sigue de la oración, un movimiento fluido que comienza con adoración y avanza finalmente a la petición y a la súplica. Y para ello, permítanme ilustrárselo de esta manera, a través de un acróstico que es útil como patrón para la oración, y es el acróstico de ACAS. La A de adoración, la C de confesión, la otra A que es de agradecimiento, y la
S de súplica, acás. Pero vemos con cada letra del acróstico representa un elemento vital de la oración efectiva. Y vemos, por ejemplo, debemos de comenzar nuestra oración con adoración, tal como en el patrón del Padre Nuestro. La forma más apropiada, la mejor manera de comenzar la oración es con una adoración, glorificando el nombre de nuestro Dios, bendiciendo su nombre, honrándole y glorificándole, porque es la forma más apropiada. Lamentablemente, lo que a menudo nos mueve a orar son nuestros deseos, nuestras emociones y necesidades. Incluso a veces caemos en el problema de querer sorprender a nuestro Dios. Eso en primer lugar, la adoración. Pero también hay que tener una actitud de confesión. Después de expresar la adoración debemos venir a Dios con un corazón de confesión. No tenemos derecho alguno de venir presentarnos delante de nuestro Dios, excepto por la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestra cuenta no podemos reclamar derecho alguno al oído de Dios, que nos preste atención. Tenemos que confesar nuestra condición, tenemos que confesar si le hemos fallado, aunque Dios lo conoce, pero Él le agrada como Padre que nosotros reconozcamos que hemos tenido una dificultad, que hemos violentado sus principios, que no hemos sido obedientes a Él y a su palabra, que nos hemos portado mal en otras palabras. La otra la letra del acróstico es la otra A, de agradecimiento. Nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. El agradecimiento debe ser una parte esencial de la oración. Debería estar inseparablemente relacionado con nuestra petición de súplica. La Escritura nos dice que vengamos a Dios y le demos a conocer todas nuestras peticiones, pero con acción de gracias. La otra de las letras y la última del acróstico es la súplica. Alguien me dijo una vez, habiendo tanta gente que muere de hambre en esta tierra, en este mundo, quizás no está bien que yo ore pidiendo algo para mi casa, una alfombra, un mueble. Sin embargo, el Dios que se encarga, ¿verdad?, y preocupa por todos los estómagos vacíos del mundo, es el mismo Dios que se preocupa por las cosas de la casa, por lo que le falta a la casa, para que sea completa, para que se llene. Lo que es importante para nosotros también puede ser importante para nuestro Padre. Si no estamos seguros acerca de la rectitud de nuestra petición, y óigame bien, si no somos rectos, si no somos genuinos, si nuestras motivaciones son otras que no sean la de glorificar el nombre del Señor, deberíamos nosotros pensar en esto y deberíamos decírselo a nuestro Dios. Miren, mis amados, la oración tiene una dimensión dinámica, la oración es acción. Y muchas veces yo siempre lo he expresado, digo, hay que tener en nuestra boca, en nuestra vida, la oración, orar y accionar, ¿verdad? Aun cuando puede expresarse en un espíritu de silenciosa quietud ahí, en su aposento, en su habitación, en silencio, pero es acción de cualquier modo, es una acción. Cuando oramos no somos observadores pasivos o neutrales, no somos espectadores indiferentes. En el ejercicio de la oración se gasta energía, hay que derramar nuestro corazón. La Biblia nos dice que la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Santiago 5:16, y esta es la versión de la Biblia Dios habla hoy, porque hay un énfasis añadido, dice fervorosa. El fervor, ese sentimiento y actitud profunda de veneración, fue la que caracterizó la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, donde su sudor caía al suelo como gotas de sangre, dice la Escritura. Otro caso es el fervor que describe la Biblia en la lucha que Jacob tuvo con el ángel en Peniel durante toda la noche. Sin embargo, hay varios motivos por los cuales a veces nos frustramos en la oración. Podemos examinar algunos.
Tal vez no vamos a agotar todo, pero sí podemos examinar algunos, los más importantes. Y número 1, por ejemplo, oramos sobre las vagas generalidades, cuando todas nuestras oraciones son vagas o bien de alcance universal. Es difícil que experimentemos la euforia o el fervor que acompaña a las respuestas claras y evidentes a la oración. Si le pedimos a Dios que bendiga, que sea Dios quien que bendiga, por ejemplo, a todos en el mundo, que quite el hambre de todo el mundo o que perdone a todos los del pueblo, es difícil ver la oración contestada en alguna forma concreta. No está mal tener un rango amplio de interés al orar porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, pero si toda oración es tan general, entonces ninguna oración tendrá una aplicación específica y concreta. Número 2. Que no se le olvide que nosotros estamos en guerra con Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Si no estamos en armonía con Dios o estamos en abierta rebelión con Él, difícil es que podamos esperar que Él preste su oído benevolentemente a nuestras oraciones. Si estamos haciendo contrario a lo que su palabra nos dice, entonces nosotros estamos en rebeldía y hemos declarado la guerra a nuestro Dios. Su oído se inclina hacia quienes lo aman y buscan obedecerle. Dios aleja su oído del malvado, del que peca, como dicen los abogados, de manera con alevosía, premeditación, alevosía y ventaja. Por lo tanto, una actitud de reverencia hacia Dios es vital para la efectividad de nuestras oraciones. Número 3. Tendemos a ser impacientes, y eso en todas las áreas de nuestra vida. Cuando oramos por paciencia, tiendo a pedirla ahora mismo. Señor, dame paciencia, pero la quiero ya. No es inusual que esperemos años, de hecho décadas, para que nuestras más sinceras peticiones sean respondidas. Dios rara vez tiene prisa. Si Él no tiene ningún problema, no tiene dificultad con el tiempo, para Él un día son como 1000 años, ¿verdad? Entonces Dios no tiene prisa. Por otra parte, nuestra fidelidad a Dios tiende a depender de los actos ágiles y corteses de Dios. Si Dios me responde rápido, entonces sí, soy fervoroso, sí, tengo ese tiempo para estar delante del Señor. Si Dios se tarda, nuestra impaciencia da pasos a la frustración. Necesitamos aprender, mis amados, aprender así de verdad a depender del tiempo de Dios, pidiéndole a Dios que haya paz. Es más, Él nos dice que nos da paz igual que el mundo, no. Nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos da todos los recursos para que podamos hacer las cosas a su manera. Número 4. Tenemos mala memoria. Es fácil que olvidemos los beneficios y los dones recibidos de la mano de Dios. La persona piadosa recuerda los dones de Dios y no necesita uno nuevo a cada hora para mantenerse su fe intacta. Si bien Dios efectivamente apila gracia sobre gracia, deberíamos ser capaces de alegrarnos por los beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas, que hemos recibido, y recordar que el Señor, cuando va a bendecirnos, lo va a hacer siempre. Él no nos dará piedras cuando le pidamos pan, siempre va a estar. Hablando de la oración, hay una misionera que fue a India, Amy Carmichael. Fue durante los últimos 20 años de su vida inválida. Sin embargo, tocó la vida de miles de personas por medio de la oración. Y hay algunos comentaristas que dicen que lo que ella creía, antes de que podamos orar la oración de intercesión en fe, necesitamos primeramente descubrir cuál es la voluntad de Dios. Un corazón que escucha y responde, formado en la obediencia, será indispensable para esto. Las deducciones, por ejemplo, las deducciones y las presunciones, lo que nos imaginamos, no sirven. Yo puedo imaginar y pensar, si yo creo esto, si yo considero que esto puede pasar. Solamente podremos orar con eficacia cuando Él
nos ha revelado su voluntad. Nuestra oración no será entonces tanto nuestra oración como la oración de Dios en nosotros. Y aquí le quiero dar un tips. Ore sobre la base de la palabra. Señor, tu palabra dice que clama a mí y yo te responderé, que tú me escuchas y me respondes. Porque así lo dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Mis amados, si oramos, por ejemplo, si en la noche no tenemos reposo, haga una oración del Salmos 4:8, por ejemplo, que dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo en ti puedo vivir confiado. La oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. Se debe orar al Padre en el nombre de Jesús y de acuerdo a su voluntad, no a mi manera. El Nuevo Testamento expande las condiciones y dándonos una mirada más completa de lo que implica la oración eficaz. Y vamos a leer algunos pasajes de los que le mencionaba que íbamos a estar leyendo. Primero, Juan 9:31. ¿Qué dice la Escritura? Y voy a leer este pasaje en la Biblia de las Américas. Sabemos que Dios nos oye a los pecadores. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace la voluntad, a este oye, aunque sea pecador. Pero si teme a Dios y hace la voluntad, esas son las condiciones. Veamos otro pasaje. Juan 14:13. Dice la Biblia, Nueva Versión Internacional: cualquier cosa, no dice solo esto, todo, incluye todo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces, si vamos a pedir, sí, nos va a dar el Señor cualquier cosa, sí, pero tiene que estar orientado en el nombre de Jesús, de acuerdo a la voluntad de Dios, y que glorifique al Padre. De la Biblia siempre Nueva Versión Internacional. Y leemos otro pasaje, por ejemplo, Juan 15:7 dice, y ahí está otra clave para que nosotros tengamos oraciones eficaces y tengamos una oración que sea con visión. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Nueva Versión Internacional. Entonces la clave que el Señor nos está diciendo es: permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes. Pero no solo que yo las conozca, que las piense, que me las memorice, sino que las viva, que se note, ¿verdad? Y pidan lo que quieran y se les concederá. Primera de Juan 3:22. Y oigan lo que dice siempre la Nueva Versión Internacional: y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Recibimos, dice, y eso es Dios mismo diciéndonos en su palabra. Y primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces creo que debemos de tener claridad de que Dios es el que nos está guiando y orientando a través de su palabra. Necesitamos nosotros entonces que hacer las cosas como Dios manda. Dios no necesita ayudantes. Entonces no puedo hacer las cosas a mi manera y querer ayudarle al Señor, porque Él sabe. Y recuerden que es necesario meterse en la mano de Dios. Si yo quiero mantenerme en pie en esta vida firme, tengo que doblar rodillas antes para obtener y ganar la victoria. De lo contrario, yo voy a tener fluidez, voy a tener un lenguaje florido, voy a tener tiempo extendido para orar, pero si no lo hacemos a la manera de Dios,
va a ser pura verborrea, va a ser puro discurso y no va a surtir ningún efecto. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos claridad de que es necesaria así la guianza y la orientación de Dios para orar con visión, porque de lo contrario nosotros no vamos a avanzar mucho. Dios es soberano, es decir, no le podemos doblar ni siquiera el brazo, ni le podemos decir, Señor, hace esto. La oración del justo puede mucho. Hay mucho que aprender de la Escritura. Y quizás cierro recordando un testimonio que muchos ya lo conocen. Nosotros pasamos 15 años orando por un hijo. Y cualquiera puede decir, es fácil. Después de 15 años, ya cuando se ha completado el milagro o la contestación de la oración, es fácil. Pero antes, lo que usted tiene que hacer es perseverar y fervientemente en oración, pidiendo al Padre en el nombre de Jesús, y el Padre lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. Clamamos 15 años por un hijo y 15 años después el Señor nos lo dio, pero nunca bajamos nuestra fe, nunca cedimos a las circunstancias. Entonces, y quiero cerrar con esto, como cuando Jacob estaba peleando con el ángel de Jehová, no lo soltó hasta que Dios lo bendijo. Entonces usted no suelte la oración. Si usted tiene alguna petición, siga orando, pero hágalo a la manera de Dios y Dios va a responder, porque si Dios es cierto que hace algo, es que Dios responde, y Dios da 3 tipos de respuesta. Nos dice sí cuando nos conviene, nos dice no cuando no nos conviene, o nos dice espérate cuando es el tiempo de Él. Que sea Dios quien nos ayude y nos guarde y nos permita mantenernos conectados en comunión con Él. Déjeme orar esta noche. Amantísimo Padre, gracias Señor, te damos por tus consejos de tu palabra, gracias por amarnos, por cuidarnos, porque esa es una demostración de amor que tienes para con nosotros, para que podamos nosotros, Señor, ser guiados a través de tu palabra. Tu palabra misma nos dice que lumbrera es a nuestros pies tu palabra, Señor, y tu palabra es poderosa, tu palabra es eficaz, tu palabra sigue vigente, hizo milagros en el pasado, sigue haciendo en el presente y seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Es efectiva, es verdadera, Señor, gracias por ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y tenga misericordia de cada uno de ustedes y de mí también, en el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.